Y bien, estamos ahora con el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, quien ayer estuvo en Pichanaki, en esta mesa de diálogo con, en fin, autoridades, no solo de Pichanaki, sino en general de la Selva Central. No estuvieron los representantes, o el representante no cacerista del Frente de Defensa, que al final no quiso sentarse en esa zona, en ese, digamos, en el lugar donde se había escogido. Y bueno, se llegó a alguna clase de acuerdo. Vamos a conversar de todo esto con el ministro. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces, para comenzar, ¿quiénes estuvieron presentes? No solamente el alcalde de Pichanaki, sino otros alcaldes de toda la zona, ¿no? Efectivamente, llegaron alcaldes de Chanchamayo, Perené, San Martín de Pangoa, Vito, Río Negro, Villarrica, San Luis de Shuaro, Mazamari, Río Tambo. O sea, una muy buena presencia de alcaldes de la zona, además de representantes de comunidades indígenas, además de representantes de gremios cafetaleros, cacauteros, que también representan aproximadamente unas 50 personas que estuvieron ahí debidamente acreditados con representatividad. También estuvieron los de la Junta Nacional del Café, que no los había mencionado. ¿Y no estuvo el Frente de Defensa? No, lamentablemente se les invitó, incluso el jefe de la oficina de diálogo fue a la Plaza de Armas a conversar con este señor, a invitarlo cordialmente para empezar el diálogo, pero lamentablemente no vino. Lo esperamos cerca de 5 horas y finalmente tomamos la decisión de empezar. Coincidimos todos los que estábamos presentes de que lo razonable era instalar una mesa de desarrollo, y esa mesa de desarrollo debería ser justamente con estos representantes, una agenda muy concreta de proyectos que ya incluso algunos hemos venido trabajando. Yo estuve 2 días antes en la zona, estuve prácticamente desde el martes recorriendo una buena cantidad de distritos, reuniéndome con alcaldes, con representantes de los productores, para saber un poco cuál era la sensación, cuál era el sentir respecto a este movimiento y cómo lo veían. Y la cosa para mí está absolutamente clara: no los ven como representativos, no consideran que es un camino razonable, y menos con la violencia que se generó. Bueno, incluso los representantes de las comunidades nativas de la organización ARPI sostienen que, yo estuve acá en este programa la semana pasada, que los del Frente de Defensa les informan, mienten, ¿no? Así es, incluso aquí tengo un comunicado que salió días antes del paro de la semana anterior, donde ellos absolutamente rechazan. Ayer que estuvieron ahí fueron además mucho más allá, muy duros. Hicieron una reminiscencia a los años 80, cuando grupos como estos llegaron a la zona y los embarcaron en eventos cruentos que ellos rechazan, y hoy día no están dispuestos de ninguna manera a optar por un camino como ese. Ellos creen en el desarrollo. Y además un tema muy interesante, Jaime, que no sé si todo el mundo conoce. Esta plataforma que tienen en Pichanaki, que habla de desterrar la industria extractiva y qué sé yo, en realidad no es representativo, porque el grueso del 80% del lote 108 está en la zona de Satipo y no en Pichanaki. Y los que están aquí, muchos son de Satipo y están más bien por dar las facilidades a la inversión, pero claro, con la debida información y obviamente, ahora, ¿no? El gobierno se dio de una manera, pues, a mi juicio, vergonzante o vergonzosa en lo que se refiere a ordenar la expulsión de Pluspetrol de la zona de Pichanaki. Pero ¿qué pasa si luego, bueno, la gente de Pluspetrol ha dicho que en realidad ellos ya habían terminado sus labores de sísmica? Pero la sísmica es la primera etapa. Termina la sísmica y luego analizan en laboratorio los resultados. ¿Qué pasa si que luego de ese análisis se descubre que hay zonas potencialmente muy, hay yacimientos potencialmente muy grandes de gas en esa zona de Pichanaki? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hemos empezado una tarea positiva. Yo creo que el haber involucrado a otros actores, que además estaba en el acta de la semana pasada, decía que había que consultar a las otras regiones, a las otras zonas involucradas, y eso es lo que se ha hecho, y donde hay una presencia fuerte más bien de gente que está pro empresa. Creo que finalmente ahí se podía llegar a acuerdos importantes. Lo que está faltando, creo yo, es un poco de información. Yo, a pesar que escuché a los representantes de la empresa que han hecho talleres y que eso consideran ellos que ha sido un tema ya zanjado, yo considero que no es así. Yo lo que he podido recoger es que todavía hay un esfuerzo por informar, por desmitificar todo el tema de la contaminación. Hay actores que han hecho muy bien una buena labor del otro lado. Hay un sacerdote de Pichanaki que pasaba videos en la iglesia sobre contaminación ambiental en el mundo y con mensajes apocalípticos. El padre García. Exactamente. Bueno, este padre García
esa es una cosa que hay que plantear. Es una persona que está atentando contra el desarrollo nacional porque está desinformando deliberadamente. Le dicen que pasaba videos de derrames ocasionados en la selva norte del Perú, diciendo eso es lo que va a pasar acá. Exactamente. Entonces, y aquí solo se estaba haciendo sísmica y además ahora pues con las nuevas tecnologías eso es cada vez menos probable, o si ocurre una cosa se remedia rápidamente, ¿no? Pero este señor debería ser expulsado del país. Es un camino. En todo caso, volviendo a tu pregunta... Pero nadie se le ocurre ni siquiera plantearlo en el gobierno. Este es un enemigo del país. Bueno, hay que plantearlo así. Es algo que tengo que justamente conversar. En unos momentos voy a ir a informar al presidente de la República, seguramente alguna decisión tomaremos. Pero volviendo a la pregunta de qué pasa si esto prospera en cuanto a la iniciativa de inversión de Pluspetrol. Hay una mesa dentro del grupo que se ha instalado, hay un grupo de trabajo sobre los contratos de Pluspetrol, con la idea de que, estando todos los actores involucrados, poner sobre la mesa la información que se requiere y sobre la base del convencimiento, que creo que es absolutamente posible, dado que veo esa predisposición en la población, llegar pues a una decisión que involucre la selva central, incluido Pichanaki. Porque una cosa, Jaime, perdóname solamente por tener esta parte, 4 de los 12 que firmaron el acta anterior estuvieron en la mesa con nosotros, ya se han apartado del grupo radical. Es decir que hay, yo creo, una buena perspectiva que poco a poco vamos a ir captando, más bien del otro lado, gente que está por pro desarrollo. Ahora, lo que pasa también es que, claro, de un lado tenemos la estrategia de estos grupos extremistas, el etnocacerista, en fin, Patria Roja que se ha metido de alguna forma, el cura García, pero lo que pasa es que ellos han podido actuar sobre una base predispuesta porque había un caldo de cultivo favorable, sí. Y eso tiene mucho que ver con su sector, sí. Porque me dicen que digamos ahí el sector principalmente resentido, molesto, angustiado, era el sector cafetalero, que había perdido importante producción por la roya, y sentían que el Estado los había abandonado, no los había atendido, y entonces estaban todos, digamos, endeudados, habían perdido la cosecha y no tenían cómo pagarle a las cajas, etcétera, y que esos han sido pues los que de alguna manera le han dado base, le han dado masa a esta movilización, y entonces es el Ministerio de Agricultura en última instancia el responsable de esto. Bueno, algo hay de eso, porque si podemos hablar de masa, 1000 personas, me parece que no es razonable hablar de una masa significativa. Hay gente que definitivamente se siente marginada, y yo le voy a explicar por qué. ¿Eran 1000 personas los que se movilizaron la vez pasada? Sí, 1000, 2000 personas, no ha sido más, es lo que informa la policía. Y había tantos policías como manifestantes y sin embargo dispararon. Bueno, ese es otro tema sí. Ya, pero es increíble, pues esto que yo pensé pues, que eran 10.000. No, de ninguna manera. Yo creo que no superaron los 2000. Pero volviendo a la pregunta que es importante aclarar. Tenemos 400 millones de soles invertidos en café, Jaime. Tenemos 180 millones de soles en compra de deudas. Hemos comprado las cajas, hemos comprado los bancos para que ellos puedan tener un aire. 3 años de gracia, tasas que están más o menos en promedio 15%. La diferencia la hemos invertido en renovación de plantaciones. Estamos haciendo 35.000 hectáreas de renovación de plantaciones ya en este momento, y el 80% está en selva central. Y además le estamos dando 3 años de gracia también ahí, y con 8 años para pagar. Y en los próximos 2 meses vamos a consolidar las 2 deudas, es decir, las 2 deudas van a estar al 10%. Una tasa que no existe prácticamente en el mercado, que con bono de buen pagador puede llegar a ser 7%. Entonces, y además una cosa... O sea que los cafetaleros de Pichanaki habían sido atendidos. En gran mayoría. En gran mayoría. Por eso que no se ha empleado. Por eso yo digo, hablar de 1000 personas no es una masa significativa. Bueno, yo he estado en los diferentes lugares en los 2 días. Según Rubén Vargas, sí. Los cafetaleros eran el grupo más resentido por esta razón. Bueno, yo puedo decir una cosa. Ayer en la reunión de Pichanaki habían 22 federaciones de cafetaleros representados además por el presidente de la Confederación de Cafetaleros de toda la Selva Central, sentado con nosotros, trabajando con nosotros, y tengo por aquí incluso algunas cartas donde han enviado felicitando al programa del gobierno. Ningún gobierno había llegado antes con una oferta con la que hemos llegado nosotros. Incluso estamos profundizando ahora con Agroideas para tener 60 planes de negocios ahí en este momento, con 33 millones de soles en plantas de procesamiento de café. Y vamos a llevar guano de las islas para fortalecer las plantas, porque están obviamente muy desnutridas por el tema de la roya. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha avanzado más rápido, Jaime? Porque eso hay que decirlo también con toda claridad. Cuando quisimos hacer renovación de plantaciones para que en los 3 años que sigan puedan recuperar su producción, encontramos que había deficiencia genética, hay muy poca semilla de calidad.
prácticamente lo que hemos hecho es tomar lo que había en el mercado y empezar a trabajar. Algunos agricultores decidieron ir por su cuenta y reproducir plantas que tenían en su propia parcela, y con resultados lamentables. Están volviendo otra vez a tener roya. En los próximos años no tienen producción, no tienen cómo pagar un crédito. Por eso hemos pedido tranquilidad. Estamos trabajando con el INIA para tener semilla mejorada y de esa manera poder tener un salto además en la calidad del café del Perú, asociándolos con plantación, pero con plantas de procesamiento de café, trabajando marcas, yendo a ferias. Poco a poco podemos reconstruir una producción que representa el principal producto de la exportación. Nuevamente, digamos, algo que se desata a raíz de una crisis, ¿no? Es decir, nuevamente la incapacidad de previsión del Estado peruano. Pero tenemos 2 años trabajando. Tuvo que ocurrir la roya para que empezara, digamos, a formularse una acción de esta naturaleza. Pero el otro tema del que se ha informado es que en Pichanaki hay mucho maderero, mucho talador ilegal, y que a ellos no les conviene la presencia de Pluspetrol, que está actuando en las mismas zonas donde ellos talan. Entonces, y además de alguna manera están en buena relación con las comunidades nativas, Pluspetrol. Entonces, esa alianza, digamos, implícita o tácita entre Pluspetrol, las comunidades nativas, en fin, formaría una especie de barrera para la entrada de los taladores ilegales, y que ellos son los que habrían quizás financiado, en fin, habrían formado parte de esto. ¿Qué información tiene usted al respecto? No, ninguna así confirmada, por lo menos. Es lo mismo en el campo, hemos podido escuchar que algo hay de eso, incluso algunos hablan de narcotráfico también, que podría estar financiando. Es ruta del narcotráfico. Exactamente, están hablando de eso. Yo no tengo una información oficial, no quisiera, digamos, tampoco remarcar eso hasta que la policía tenga, obviamente, un resultado de la investigación que está haciendo, porque se está investigando, se está analizando. Y más bien sí decir que en todo caso la gran mayoría, en este caso los nativos, tienen una buena relación con la industria en general, no solamente la empresa Pluspetrol. Estamos hablando de varias otras empresas que están en la zona, y no he escuchado una queja significativa. No, acá vinieron a este programa, estaban de acuerdo, les parecía bien, no estaban de acuerdo definitivamente con el Frente de Defensa. Entonces es increíble que se haya terminado cediendo así, teniendo a buena parte de la población del lado, digamos, de la formalidad y del Estado, ¿no? Yo creo que ese es un paso que se ha dado ayer, se ha recuperado eso. Se ha involucrado ahora sí a los actores representativos y con una agenda de desarrollo donde hay una mesa para hablar sobre los temas de Pluspetrol. Sin duda se puede, para darle mayor explicación a la población, esta es la tranquilidad que corresponde, pero ya hemos retomado, creo, una senda que ya no tiene retroceso. Claro, pero también hay el incentivo famoso perverso, ¿no? Bueno, estos se movilizaron, hubo un muerto, responsabilidad, a mi juicio, compartida, no solamente de la policía, y bueno, lograron la expulsión del Pluspetrol, y como premio ahora vienen todos los ministros y les regalan un montón de obras, ¿no? Esto es terrible, bueno, como mensaje es terrible. Bueno, digamos, esto debió hacerse antes, no después de los hechos. Bueno, ciertamente la selva central tiene un déficit importante de ciertos sectores en particular, que creo que de todas maneras siempre es positivo que el Estado trabaje y haga su esfuerzo por cumplir, por cerrar esas brechas. Mencionar también que el gobierno regional regional descuidó la selva central. Incluso en plena crisis de la roya del café, el gobierno regional de Junín nos dio la espalda, nos quedamos solos prácticamente como gobierno nacional. Yo hoy día veo una actitud diferente en el presidente regional de Junín y sus alcaldes. Bueno, eso es otra cosa que le iba a preguntar. Dígame. Casi todos estos temas que se han ventilado en la reunión de ayer, en fin, estas mesas que se han formado, son competencia del gobierno regional. Todo lo que es educación está en manos del gobierno regional, todo lo que es salud está en manos del gobierno regional, todo lo que es transporte interno, digamos, vías de comunicación. Entonces, ¿qué hace? Es decir, ¿para qué hemos regionalizado? ¿Por qué no suprimimos? Una solución sería suprimir los gobiernos regionales y nombrar gobernadores, que eso sería pues mucho más coherente desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿No? Yo no lo sé, es decir, a la hora de los dos tiene que ir el gobierno central a resolver los temas, y el gobierno central que tampoco los puede resolver. Entonces, Yo creo que hay un debate pendiente sobre la descentralización, ciertamente comparto la preocupación, y hay propuestas al respecto, desde la que señalas hasta otras que podría ser revisar algunas competencias con cargo a que se puedan recuperar por un tiempo, o en todo caso cogestionar, y luego cuando haya pues una muestra de que el gobierno regional va teniendo las capacidades para hacerlo, se transfiere de nuevo. Eso debería ser materia del diálogo famoso. Eso es un acuerdo político, que necesita acuerdo político, ¿no? Yo creo que es necesario ese debate. Pero estuvo ayer el presidente regional, llegó y también tuvo un mensaje bastante positivo. Creo que eso es bueno. Ha comprometido también
también recursos, ha comprometido participación activa en estas mesas. Él está llevando proyectos, serán cofinanciados o financiados en parte por ellos, algunos por nosotros. Este es un tema que recién empieza, hay una gran demanda por obras, vamos a ir avanzando poco a poco. Ahora, las comunidades nativas que no han pedido, digamos, apoyo para hacer manejo forestal sostenible, para hacer manejo, ¿cómo le llaman? Pues es decir, trabajar como debería trabajar una concesión, de una manera moderna, de una producción forestal a partir de, en fin, de la metodología moderna. Sí. ¿No han pedido apoyo para eso? Sí, está en unos puntos de la agenda que hemos conversado con ellos en la visita que yo hice fuera de la mesa, porque ayer la mesa solamente ha sido de instalación, la creación de los grupos y fecha en la que nos vamos a reunir, pero estos días que yo he estado allá he revisado varias cosas, incluso también he hablado sobre cacao, que me parece otro tema que es fabuloso en la selva central, el tema forestal. Hay parte que puede cubrir el MINAM con su programa de conservación de bosques y parte que podríamos hacer nosotros con el tema de plantaciones forestales, que ya lo estamos empezando también a destrabar, porque era todo un tema ahí que no permitía ni siquiera, aparte de los nativos, inversión privada en ese tema. Yo creo que hoy día por lo menos estamos sentando bases para eso. Ese es un punto que ellos han puesto también importante. Y todo este esquema de producción agroforestal, en realidad, es mezclar café, cacao con árboles, que por un lado le da sombra y eso le permite mayor productividad, pero por otro lado son maderables, es una AFP. Claro, de acuerdo. Y este asunto de las plantaciones forestales es absolutamente fundamental. Se da un paso importante, que entiendo, con este decreto supremo que convierte a las plantaciones, les da el tratamiento de cultivos, ¿no es cierto?, en las propiedades privadas. Así es. Pero entiendo que de los 8 o 10 millones de hectáreas deforestadas en la selva alta, solo el 15-18% está en manos de privados, o sea que en realidad eso está limitado. Sí. Es un primer paso. Estamos ahora viendo en la otra parte cómo trabajar en estas áreas que han sido deforestadas, que ya tendrían una categoría distinta, porque el bosque primario no se va a recuperar nunca ahí. No hay forma. Así es. Entonces una salida podría ser recuperar la cobertura boscosa a través de plantaciones forestales. Claro. El arreglo legal lo estamos viendo, seguramente en próximo tiempo estaremos informando al respecto. Ahí el Perú tiene un potencial enorme y que está absolutamente subutilizado. Yo estoy convencido de eso, Jaime, y no solamente en selva, en sierra también, con comunidades campesinas, hay posibilidades de hacer plantaciones forestales. Claro. Y podríamos tener, yo he calculado más o menos entre 1,5% o 2% de PBI adicional en el sector forestal. Bueno, pero eso, este decreto supremo quizás habría que convertirlo en ley, habría que extender habría que titular todo el resto, en fin, es todo un programa, ese es un toda tema, una inversión, estamos ahí es. Más o menos en cero. Ahí esperamos contar con el apoyo del Congreso, que esperamos poco a poco vayamos sintonizando con la Comisión Agraria especialmente, que ha tenido siempre una buena voluntad hacia el Ministerio, nos ha apoyado en leyes complejas, pero que finalmente son positivas para el país. Bien, Juan Manuel Benítez, Ministro de Agricultura, muchas gracias por su participación en la hora ahí. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Carlos Meléndez, politólogo, para hablar de la coyuntura y del futuro. Regresamos. Este regreso a clases con Internet de Claro, lo sabrás todo. Nuevo yogur Gloria.